Cambio climático, como muchas veces se aborda como un tema o un subtema de todo lo ambiental, pero como ustedes van a ver, no es así, ¿verdad? Parte de eso es ambiental, pero también tiene que ver con agricultura, con salud, con infraestructura y entonces con el desarrollo y lo que pase, ¿verdad? El mismo presidente Obama lo dijo en su discurso hace unas semanas. El cambio climático es un tema de seguridad nacional, incluso se podría ver así. Y entonces, por eso es que yo considero que es relevante que ustedes vayan conociendo más sobre la temática y también hay muchas personas que dicen sí, pero hasta estamos cansados de escuchar sobre el tema de cambio climático porque ya varios años que se está mencionando en los medios de comunicación. Sin embargo, la experiencia me ha mostrado que hay mucha confusión sobre el tema. Hay desde visiones muy extremas, ¿verdad? Muy catastróficas, hasta pues, otras personas que dudan y que son escépticos, pero en general hay mucha confusión. Entonces, por eso es que si yo puedo contribuir a ir aclarando algunas dudas, pues para mí va a ser un gusto. Entonces, yo, si no estoy tapando a alguien, yo como ustedes lo ven, no voy a hablar solo sobre cambio climático en Guatemala, sino variabilidad climática, y les voy a contar de qué se trata, pero eso es muy relevante para nuestro país, ya que tenemos diversas condiciones y como ustedes habrán visto en los medios de comunicación, hay años muy secos, hay años muy húmedos, entonces todo eso ha sido parte de las características de nuestro entorno y hay que aprender a vivir con eso, porque ni siquiera al clima presente estamos adaptados y entonces mucho menos a los cambios que se puedan dar en el futuro. Entonces les voy a hablar muy brevemente sobre cambio climático global, luego hablar de variabilidad climática, para continuar con Guatemala, ¿verdad? Nuestro entorno. Luego la idea o el concepto de vulnerabilidad climática, y se ha mencionado que Guatemala es uno de los países más vulnerables del mundo, entonces también voy a hablar un poco al respecto para ir aterrizando en el tema de adaptación al cambio climático, porque hay bastante que uno puede hacer y entonces tenemos que tener clara esta visión de adaptación y voy a terminar con algunos ejemplos de lo que estamos haciendo en el Instituto de Cambio Climático, que valga la aclaración, no es que dependa de Senjicaña, sino es un hermano de Senjicaña, o sea, es una institución separada, eh, pero que sí tiene financiamiento del sector privado, hoy en día no solo azucareros, sino también de los productores de banano de la costa sur, y que están abiertas las puertas para que otras empresas y gremios aporten en una temática que está directamente relacionada a su actividad productiva y al entorno en donde se desarrolla. Entonces, es importante. Bueno, no es tan fácil hablar de cambio climático sin meterse a hablar de mucha ciencia, y esa es una desventaja, porque entonces uno puede aburrir a la gente o se puede prestar, ¿verdad?, mucha confusión. Solo quisiera contarles que cuando uno habla de clima, uno habla de las condiciones promedio de un lugar. Uno no puede decir el clima de hoy. Uno habla de las condiciones del tiempo o el estado del tiempo. Ese es el término correcto. El estado del tiempo hoy, tenemos un día soleado, parcialmente nublado, con viento. Pero cuando uno habla de clima de un lugar, uno habla de las condiciones promedio de cuánto tiempo, como ven aquí, de 30 años al menos. Entonces uno habla del clima de la ciudad de Guatemala, uno dice de la temperatura templada, la época lluviosa va de mediados de mayo a mediados de octubre. Obviamente es un promedio, ¿verdad? No quiere decir que siempre sea así. Hay años que empieza a llover un poco antes, hay años que empieza a llover después. ¿Qué cantidad de lluvia? Y así, ¿verdad? Uno puede ir hablando del clima de un lugar. Entonces, cuando uno habla de cambio climático, uno está hablando de las condiciones meteorológicas de un lugar, pero a lo largo del tiempo, ¿verdad? Uno no puede hablar de que el clima cambie de un día para el otro. Luego que cambio climático siempre ha habido en este planeta. Todos los cambios que ha habido a nivel geológico, las corrientes marinas, etcétera,
han hecho que las condiciones cambien en cada lugar. El planeta ha estado en ocasiones mucho más cálido de lo que está hoy en día y también ha estado mucho más frío de lo que, o sea, ha habido un cambio climático siempre. La gran diferencia es que este cambio climático, que digamos, para ponerle el nombre más corto a la problemática, solo se habla de cambio climático, pero realmente nos preocupa porque es un cambio acelerado. Antes podría darse un cambio en 20.000 años, el que ahora se está dando en 100 o 200 años. Entonces, si se dan cuenta, el ritmo al que se están dando esos cambios es lo que lo convierte en un problema. Ese es el primer punto, que es algo acelerado y también que es por acción humana. Entonces, que sí se ha estado estudiando que por las actividades humanas, de cómo se ha deforestado el planeta y el uso de los combustibles fósiles, es lo que ha ido cambiando la composición de la atmósfera y que ha hecho que se caliente el planeta. Pero que es adicional a la variabilidad natural. O sea, siempre hay variabilidad, pero aquí se ha ido, el humano ha tenido influencia en cómo se ha dado. Al haber una idea muy simple, un invernadero, la mayoría de gente lo conoce. La idea de un invernadero es que entra la luz, pero luego no puede salir de la misma forma o cantidad. Entonces, ese entorno tiene una temperatura más alta. Es lo que experimentamos en un vehículo cuando lo dejamos estacionado en un lugar con luz solar directa. Cuando llegamos, está mucho más cálido adentro que afuera. Nuestro planeta tiene un invernadero y eso es algo natural. Gracias a la atmósfera es que tenemos una temperatura como la que tenemos. Si no tuviéramos atmósfera que guarda el calor del sol y que lo regula y distribuye, este planeta sería, si no recuerdo mal, entre 18 a 20 grados más frío en promedio y probablemente no habría vida en este planeta. Entonces, el efecto invernadero es algo natural. Pero si hacemos la comparación con un vidrio, digamos los vidrios de nuestro carro, si lo vemos al planeta como lo que hemos estado haciendo es que al poner más gases de estos que atrapan el calor en la atmósfera, estamos aumentando el grosor de ese vidrio y entonces se está calentando más, se guarda más el calor. Ese realmente es el problema. No es que el efecto invernadero en sí sea problema. ¿Y qué pasa? Entonces, por eso es que se habla de calentamiento global, porque el primer efecto es que hay más calor almacenado en la atmósfera. Pero yo siempre trato de usar la analogía de una olla con agua en una estufa. Si uno le aumenta la intensidad del fuego, entonces esa agua empieza a evaporarse y empieza a hervir mucho más rápido. Al calentar entonces nuestro planeta, lo que estamos haciendo es intensificando el ciclo hidrológico. Entonces se evapora más agua del mar, se intensifican vientos y entonces hay cambios no solo en temperatura, sino también hay cambios en lluvia, en vientos y en otras variables y otras condiciones. Por eso es que se habla de cambio climático, porque no es solo temperatura. Esa es la diferencia, ¿verdad? Algunas líneas de evidencia. Y esto no es de que creamos o no. Hay algunas cosas que se tiene la evidencia científica de que están cambiando. En muchos lugares es visual. Aquí esta foto es de un lugar en Suiza, donde vemos este glaciar que tenía unos 300 metros de altura, un bloque de hielo que había estado almacenado por miles de años. Para el año 2004 ya había desaparecido. Y eso es lo que están observando en los Andes, en los Alpes, en los Himalayas, en las montañas de Norteamérica, que se están derritiendo muy rápido esos glaciares. Y lo que vemos aquí en esta gráfica es que la temperatura pues sí ha tenido altos y bajos, pero a partir de 1900, de hecho desde 1900, la tendencia ha sido a subir y subir y subir a niveles que no se habían visto en muchos años. Aquí estamos a partir de la revolución industrial, ¿verdad? Más o menos. Igual el nivel del mar ha estado subiendo y subiendo y subiendo, y también la cobertura de nieve en general
aunque hay años que han sido fríos y temporadas frías en Europa y Norteamérica, pero en general vemos aquí que la calidad de esto sí se tiene muy documentado, muy bien documentado. Hay otras partes del conocimiento o qué va a pasar a futuro, ahí es donde hay mucha incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. Yo he oído gente que dice, pero si no sabemos qué va a pasar en 50 años, o sea que no es cierto el cambio climático. Entonces la línea de pensamiento no concuerda mucho. De algunas cosas hay evidencia, de otras la evidencia todavía no es contundente y de otras cosas se están estudiando. Entonces, pero al menos de estas tres variables, sí eso sí es inequívoco. Aquí no voy a explicar mucho, no se preocupen de todos estos números, pero aquí se muestran algunos de los gases de efecto invernadero. Estos tres son naturales, pero son algunos de los que estamos liberando en mayores cantidades por actividades humanas. Aquí ven ustedes la concentración en el año 98, antes de la era industrial, hablamos de 280 partes por millón de CO2. Para el 98 ya había subido a 365, para el 2012 397 y hoy por hoy ya pasó de 400. Entonces, aquí vemos también cómo ha subido, este es metano, 70 partes por billón, y cómo ha subido mucho más, ¿verdad? El cambio ha sido mucho mayor. Y parecido con el óxido nitroso que ha subido. Entonces, esas concentraciones y se correlacionan muy bien con la actividad humana. Entonces, ahí es donde hay un 90%. En ciencia siempre habla uno de niveles de confiabilidad, ¿verdad? De lo que uno dice. Casi nada tiene el 100%. En medicina se usa 99.99 porque si no hay demandas, ¿verdad? Y entonces se tiene que ser mucho más cuidadoso con lo que uno estudie. Pero ahorita se habla de un 90% de certeza en que el humano es el que ha ido causando esos cambios. Y esta es la tendencia, desde los años 60 se ha estado, la NOAA, que es una entidad de Estados Unidos, ha estado midiendo la concentración de gases en Hawái, y esto es así es como ha estado subiendo desde los años 60, y por eso es que ven aquí, esto para el 2013, creo que se acababa la serie de datos, ya prácticamente había llegado a 400. O sea, la tendencia es a subir y subir y subir. Un último punto aquí, se habla de la permanencia en la atmósfera. Quiere decir qué tanto tiempo va a estar en la atmósfera. Cuando contamino, cuánto dura en la atmósfera esa molécula. Algunos de esos gases, como en el CO2, pueden estar entre 5 y 200 o más de 200 años. El metano está a 12 años, el nitroso 114. O sea que la contaminación que yo produzca hoy voy a contaminar por varios años. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque paremos todas las emisiones de la actividad humana en el presente, lo que ya contaminamos los últimos 150 años va a seguir teniendo un efecto en la atmósfera. Y no estamos parando. Cada año rompemos récord en emisiones a nivel mundial. Y no es porque sea mala intención, porque seamos faltos de inteligencia, por alguna gente dice que sí, pero no es ni por capricho ni por mala intención. Lo que pasa es que nosotros dependemos de la energía, dependemos de los combustibles para transporte, para toda la actividad humana, y entonces el desarrollo, si lo vemos desde esa perspectiva, está íntimamente ligado al uso de los recursos. Y por eso es que es tan complicado llegar a consensos a nivel internacional, porque son resultado del uso de los recursos. Eso va amarrado mucho también con la parte económica, ¿no? Realmente hay temas, hay mucho, o sea, ha generado bastante. Sí. Y por ejemplo, China dice, sí, hoy por hoy soy el mayor emisor de estos gases a nivel mundial. De hecho, ya tienen el doble de los Estados Unidos en emisiones. Pero ellos dicen, sí, pero yo llevo pocos años de estar contaminando tanto. En cambio, Inglaterra, Estados Unidos han estado 150 años. No les han dicho nada. Y el parar esas emisiones quiere decir parar el crecimiento económico de China. Y la población china tiene derecho, como cualquier europeo y norteamericano,
de tener esos niveles más altos de riqueza, de consumo, etcétera. Entonces, eso complica las negociaciones, ¿verdad? Y la ¿Cómo otra, ven la relación la de China con la de Estados Unidos, está como en 10.000 millones de toneladas de carbono la de China. Bueno, es un país muy grande, ¿verdad? Ahora, el otro argumento es, si China está, entonces China lo están viendo como el malo de la película, pero acordémonos que China es la fábrica del mundo. Entonces hay mucha gente que dice, sí, por ejemplo, Dinamarca ha bajado su huella de carbón, pero la que se produce en el país, pero lo que el consumo de los daneses emite es mucho más grande. Lo que pasa es que se emite en China, porque todo está interconectado. Entonces, como se dan cuenta, hay bastante discusión y no es solo de culparnos como países. Aquí vemos, este es un estudio de Naciones Unidas, aunque solo se tomó en cuenta el CO2 y no los otros gases, para que tengamos una idea de esa huella de carbono que puede representarse como país o puede presentarse también como individuos, o también la otra tendencia es por productos, que dicen 1 kilo de carne tiene tantas toneladas de carbono o emite. ¿Verdad? Según este estudio, y la base fue del 2005, los guatemaltecos emitimos 1 tonelada de CO2 al año. México, en un estilo parecido, pero ya un poco diferente, es 4 toneladas, y Estados Unidos 21 toneladas per cápita. Y si vemos algunos de los países árabes, de los que tienen pistas para esquiar en el desierto y ese tipo de actividades, ellos tienen hasta 50 toneladas per cápita. Y entonces, si en el 2005 éramos como 12 millones de guatemaltecos, entonces 12 millones de toneladas al año. Esta otra gráfica que ven ustedes acá es ya tomando en cuenta los otros gases de efecto invernadero que se convierten a CO2 equivalente, le llaman, para poder compararlos. Si lo vemos así, Guatemala para este estudio que es del Ministerio de Ambiente ya tiene 36 millones de toneladas en ese año. Pero si lo comparamos con las mundiales, que son 49.000 millones, imagínense. Guatemala emite 0.07% de las emisiones mundiales. O sea que no es nada, ¿verdad? Es muy, muy pequeño. Y entonces, aunque Guatemala no tuviera ninguna emisión, prácticamente no habría diferencia a nivel mundial. Entonces, esto pues es bueno que tengamos esa perspectiva, porque se habla bastante de justicia climática, porque los países desarrollados son los que más emisiones históricamente han tenido y las tienen más ahora, pero son los que están mejor adaptados. Y en cambio, y está lo contrario, ¿verdad? Los países como el nuestro, que no han emitido y que no han causado el problema, o en muy, muy pequeña medida, somos los más vulnerables. Entonces se habla de compensaciones a nivel internacional. Entonces hay toda una discusión, pero son demasiados países. Y entonces ahí entra todo lo de la política de cambio climático. Porque yo apartaría esas dos cosas. Uno es el fenómeno físico, digamos, del cambio climático. Y otro es todos los discursos y toda la política del cambio climático. Entonces ya entran todas estas discusiones de quién paga, a quién le pagamos, y que, como se imaginarán, es muy complicado. Bueno, entonces vamos a entrar a la parte de cambio climático y variabilidad climática. Como les decía, esto tiene que ver con la escala del tiempo. Este es el Sahel, que es, digamos, en el lado sur del desierto del Sahara, donde oscila de años que crece el desierto, de años que... Es una serie de datos del 1900 al 2000, 100 años de datos. Si uno tomara solo cuál era el promedio al empezar el siglo y al terminar el siglo, y uno dice, esto es lluvia. Imagínense allá, en todo ese siglo, la mayoría de años llovía menos de 550 milímetros de lluvia al año. Y eso es el año más seco de aquí en el Valle del Motagua. El más seco. O sea que ahí hay condiciones más. Entonces, si comparamos solo el inicio y el final, tendríamos sí hay disminución en lluvia. Pero si vemos qué pasó, porque no fue una línea recta, si vemos la tendencia, y esto es de cada 20 años,
vimos que de 1900 al año 1940 subió la cantidad de lluvia en ese lugar. Después se estabilizó, subió más hasta 1955 más o menos, y luego bajó dramáticamente hasta el 80 y luego ha empezado a subir. Entonces vemos que en las décadas también hay cambios. Y si vemos un año con el otro, esa variabilidad es todavía más fuerte. Vemos aquí este año llovió, digamos que 670 milímetros y el siguiente año 450. Y ahí, entonces, esa es la diferencia. Si hablamos de cambio climático, vamos hablando de qué pasa a través del tiempo, pero la variabilidad es que tengo yo de un año al otro. De cara a la agricultura, es mucho más importante la variabilidad, porque eso quiere decir, este año se me perdió la cosecha, este año necesito el doble de riego, ya no puedo sembrar esto, porque de un año al otro hay cambios muy... Pero ahí es importante también la dispersión. Sí, la temporalidad es otro tema. Que a veces dicen, llovió lo mismo este año que el otro. Pero si llovió solo en 2 meses y los otros estuvieron secos, había problemas. Ahora hablando ya de Guatemala. Nosotros sabemos que Guatemala, pues siempre estamos nosotros orgullosos de lo bendecido de nuestro país, de la naturaleza, la variedad, que es uno de los países megadiversos. Parte de esa diversidad a nivel biológico viene por los microclimas que tenemos. Y aquí pues yo creo que todos lo hemos experimentado. En media hora uno tiene más frío en San Lucas, o si uno se va al oriente hay más calor pero es seco, o a la costa es cálido pero húmedo. Y así hay muchos microclimas. Eso es lo que vemos aquí. Lo que ven ustedes aquí en azul son los lugares más lluviosos. Eso es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Antes de empezar la charla. Que aquí en la Boca Costa puede llover hasta 6.000 o más milímetros de lluvia al año. Para que tengan una idea, aquí en Ciudad de Guatemala llueve más o menos 1.500 milímetros al año. Hay variación, pero 1.500 quiere decir que allá llueve 4 veces más al año, ¿verdad? Y aquí en la parte de Motagua el promedio va más o menos en 700, o sea que es la mitad de lo que llueve. Entonces así vemos que en el país hay, igual con la temperatura, estos colores son los cálidos, aquí es donde hay más frío. Entonces hay muchas diferencias. Entonces hay una variabilidad climática espacial, o sea que en el territorio hay diferencias. Pero también hay una variabilidad climática temporal. Quiere decir, esta es la estación de Santiago Titlán. Vemos parecido al caso del Sahel, que de un año al otro puede cambiar bastante las condiciones. Por ejemplo, aquí este año llovió 600 milímetros de lluvia y el año siguiente 1.400, o sea, de un año al otro. Y ahí volvió a bajar. Entonces tenemos una variabilidad muy grande. Aquí vemos varias estaciones de Guatemala. Esto fue parte de mi tesis doctoral, en donde estuve viendo qué estaba pasando con nuestra lluvia, el cambio climático a través de la lluvia. Entonces vemos que, por ejemplo, en Puerto Vallarta y Cubán, ahí no hay época seca, ¿verdad? Hay época húmeda y época más húmeda. Allá puede llover, allá todos los meses llueve. Pero hay lugares, Quesada, ¿verdad? En Oriente, ahí sí se marca bastante la época seca. Vemos la ciudad de Guatemala, llueve muy poco en enero, febrero, marzo, en abril ya cae un par de lluvias. Esto es lo que llamamos canícula. La canícula no es que no llueva, llueve menos. La canícula acá en Santiago Titlán, en este llamado valle es en Quetzaltenango. Vemos en Nevac, vemos ahí mucho de la canícula. Y aquí, pues, ahí es ya es otro régimen, ¿verdad? Eso es lo que encontramos y en las mismas estaciones también vemos esa variabilidad, cómo ha ido. En algunas vemos que hay tendencia básicamente lo mismo, muy parejo, y en otras ha ido subiendo. En las siguientes diapositivas les voy a mostrar parte de los análisis que estuve haciendo. Para la estación del INSIBUME en la ciudad de Guatemala sí se tienen datos desde 1926 de años completos. El estudio del Ministerio de Ambiente cuando estuvieron, la primera comunicación se le llama sobre cambio climático, ahí dice
ha disminuido la lluvia en Guatemala. El cambio climático ha hecho que baje la lluvia en Guatemala. Pero ellos estudiaron en el año 60 y 90. Y ahí vemos, sí, en efecto, en esos años pues bajó la lluvia. Pero si estudiamos del año 70 para el año 2010, por ejemplo, la tendencia ha sido a subir. Todos estos puntos que ven aquí son las estaciones que yo estudié porque tenía más de 30 años de datos. Entonces sí podíamos estudiar cambios en el clima. Todos los que aparecen con signo más son los lugares donde ha aumentado la lluvia, donde aumentó, mejor dicho, del periodo de 70 al 2008. Vemos que en todos esos puntos en donde no hay signo más, quiere decir que ha estado, que no ha cambiado, ¿no? En ningún lugar ha disminuido o disminuyó en ese periodo. Eso es algo interesante. Y aquí ven que hay una diferencia también, este signo más pequeño. Todos los que ven así, más fuertes, es donde esa diferencia sí es estadísticamente significativa. Porque uno en ciencia no solo puede de verdad decir esto es más grande que esto, tiene que tener unas pruebas estadísticas. Entonces en Puerto Barrios ha subido, pero no estadísticamente. O sea, no puede uno decir ha subido el nivel de lluvia en Puerto Barrios. Pero de ahí, este es Camantulú, que lo que vemos acá. O sea que ya en Santa Lucía, si el promedio en los años 70 era de 1500, en el año 2008 más o menos el promedio ya iba cerca de 4000 milímetros de lluvia. Es bastante más lluvia. En Guatemala tenemos 3 fuentes de lluvia o de humedad. Qué bueno que, o sea, eso también lo hace un país rico en agua. Porque viene viento húmedo del Pacífico, viene del Golfo de México y viene del Caribe, solo que el Caribe viene así. Entonces, por eso es que aquí tenemos, viene aquí y al venir con las montañas está el efecto orográfico que se le llama también, donde están las montañas, llueve más, por eso es que si se acuerdan del otro mapa, aquí era mucho más húmedo, la parte norte de Huehuetenango y Quiché. También aquí por la Sierra de las Minas, y de este lado, el agua que viene del Pacífico, toda la boca costa. Por eso es que aquí también es muy complicado tener pronósticos del tiempo. En Inglaterra yo decía aquí que fácil lo tienen, porque va las franjas de nubes con humedad, pero son muy constantes del Mar del Norte, y van, y ellos tienen radares, entonces saben a qué velocidad van, allá viene aquella nube, dónde va a llover. Entonces ellos le dicen a uno, hoy llueve a las 5 de la tarde en el área de Cayalá. Tienen una. En Guatemala tenemos 3. Y aparte de esa combinación, y aparte todas las montañas, tampoco quiero que se vea, porque entonces usted está diciendo que no importa el bosque y que lo quitemos. Yo dije, no, eso no estoy diciendo yo. Porque si quitamos el bosque, sí hay problemas con el agua, pero es más porque pasa con el suelo, ¿verdad? La escorrentía, la erosión no se filtra, entonces ya los nacimientos bajan. O sea, ¿qué pasa con esa interacción del suelo? Las hídricas son afectadas, porque ahí son afectadas. O sea, que vamos a tener, en cuanto a lluvia, probablemente la misma cantidad, pero sí va a haber problemas. Esa es la gran diferencia. Y ahora tengo más cuidado a qué público, digamos, le digo este tipo de información porque se puede malinterpretar. De ahí dicen que yo ando diciendo que los bosques, si yo soy forestal, ¿cómo voy a estar en contra? O sea, aunque no hubiera ni un árbol en toda Guatemala, sí va a seguir lloviendo. Pero el bosque nos ayuda con la recarga hídrica, con mantener los suelos, y por eso es que se habla de regular el ciclo hidrológico, porque lo amortigua, ¿verdad? No hay crecidas de ríos tan grandes, se guarda más agua para la época seca, y hay toda una serie de beneficios. Esto es el día más lluvioso del año. Es uno de los índices de cambio climático que se estudia. El día más lluvioso del año, entonces ahí va uno estudiando intensidad. Ven que el patrón es muy parecido. Hay lugares en donde sí ha aumentado el día más lluvioso. Otros, hablando de lluvia extrema, es el percentil 99, percentil 95, y también si juntamos los 5 días continuos de lluvia más alto del año, ¿qué pasa? Entonces vemos algo parecido. En estos lugares
sí ha habido aumento de la lluvia extrema, digamos, pero también vemos que en el área ya de San Pedro Soloma y Todos Santos, Cuchumatán, ahí han disminuido estos. eh, las percepciones cambian un poco, ¿verdad? Pero porque sí, ahí ha aumentado la lluvia, de hecho, en todo el Valle del Motagua. Pero el 2010 fue un año interesante porque la época seca del 2010 fue muy seca y yo trabajaba ahí en el Valle del Motagua cuando fue y yo iba a medir los ríos y había ríos que ni se podía meter el aparato porque había muy poca caudal, ¿verdad? Pero 2010 fue también el año que empezamos el invierno con Ágata y tuvimos condiciones de la niña. Entonces fue muy lluvioso todo el año. Entonces en el mismo año tuvimos lo que usted decía, ¿verdad? En la temporalidad, muy seco y muy húmedo. Aquí solo quería contarles que se han ido, ¿qué va a pasar a futuro? Esa es una pregunta que mucha gente tiene. Yo siempre argumento que es una de las preguntas más famosas, tal vez, en cambio climático, ¿verdad? Escenarios de clima futuro. Todo el mundo quiere escenarios, pero ahí hay un sesgo de países desarrollados, porque ellos ahorita también están adaptados. Ellos no tienen muchos impactos, o si los tienen se recuperan rápido. Entonces a ellos les preocupa qué va a pasar en 50 años o en 100 años. Entonces, por eso el enfoque en los escenarios futuros. Yo digo, en el caso de Guatemala, no es la prioridad. O sea, sí sirve saber qué podría pasar, pero hoy por hoy tenemos impactos por el clima. Incluso sin cambio climático tenemos impactos. Y entonces hay mucho trabajo que hacer hoy por hoy, no qué va a pasar en 50 años. Pero de todas formas han estado haciendo algunos estudios para ver qué podría pasar. Esto solo para mencionárselo, se ha estudiado en 2050, en 2080, se han usado varios modelos, variables, etcétera. ¿Qué nos dicen esos estudios? Aquí tengo como la síntesis. Bajo todos esos escenarios habrá aumento de temperatura. De ahí la pregunta es cuánto, porque eso es lo importante. Pero si va a aumentar la temperatura, podría ir desde medio grado hasta 3.5 grados. Incluso si fuera medio grado, eso ya es el doble de rápido de lo que hubo el siglo pasado, que en todo el siglo subió medio grado. 0.6 fue la estimación. Y ahora estamos hablando que en 50 años va a aumentar la mitad. Y eso es lo mínimo. Y de ahí se habla de que puede aumentar hasta 3.5 en un escenario pesimista, porque los escenarios siempre tienen los tres, optimista, normal y pesimista. Pero yo creo que es muy poco probable, pero para tener una idea de los rangos. En cuanto a la lluvia o precipitación, la mayoría estiman disminuciones. En el futuro va a haber menos agua. Las masas alarmantes apuntan al 30% de la temperatura anual. Uno diría, si de un año al otro cae a la mitad o se duplica, 30% no le parece a uno tan relevante. Pero acordémonos que esto es en promedio. Entonces puede ser que los años secos sean mucho más secos. Y no descartamos que los años húmedos también sean muy húmedos, ¿verdad? Entonces, pero ahí es donde hay mucha incertidumbre. Más del 90% de los ríos de Guatemala están contaminados, lo cual nos preocupa, nos entristece, nos hace sentir mal, pero tengo una buena noticia también. La contaminación del agua que hay en Guatemala es biológica. O sea, ahí hay bacterias y hay coliformes fecales. En Semana Santa también lo encuentran, no traen agua a donde van, a cuerpos de agua. Y ese es un problema. Pero dentro de los tipos de contaminación que hay, ese es el más fácil de resolver y es el menos grave. Porque los países industrializados y algunos, por ejemplo Argentina, en un solo río que está cerca o alrededor de Buenos Aires, tiene 4.000 industrias, un río. Entonces, esa contaminación con metales pesados y con otra contaminación química y física, ahorita vamos a ir, eso es mucho más difícil de resolver y es más grave que la contaminación biológica. Aquí es con plantas de tratamiento, ¿verdad? De aguas servidas y nuestros ríos podrían... Y nuestros ríos te van depurando también, te van mejorando, o sea, la naturaleza misma va limpiando. Y eso se lo digo porque también hemos estado estudiando ríos de la costa sur y también vemos cómo se contamina porque no hay, o sea, se descargan las aguas directo a los ríos. Entonces hay niveles altísimos.
pero uno mide más abajo y ha mejorado. Pero hay otros poblados, se vuelve a disparar. Lo de los créditos de carbono. Ahí básicamente la idea es que, digamos, según el protocolo de Kioto, dijeron algunos países son los que más han contaminado, están obligados a disminuir su contaminación. Pero para disminuirla lo pueden hacer en su propio país. Entonces, en usar otro tipo de combustibles, qué sé yo, por ejemplo, parar la deforestación o algo así. Pero si les sale más barato, está la oportunidad de que se haga en otro lugar. Entonces se creó un mercado, ¿verdad?, de créditos. Porque entonces dicen, a la larga todo es dinero, ¿verdad? Entonces si dicen, bueno, por ejemplo, para mejorar las emisiones, y con un carro podríamos hacerlo. Un carro viejo ya es más ineficiente, saca más humo, entonces estoy contaminando. Entonces, si me obligan a que yo baje esa contaminación, tengo que comprar un carro nuevo. En el caso de una fábrica, tendría que cambiar la fábrica o alguna parte. Entonces, son inversiones grandes. Entonces, podrían decir cuánta contaminación voy a disminuir y eso qué costo tiene. Pero si eso lo puedo hacer en otro lugar y es más barato, lo que se quiere es disminuir esa contaminación, esa cantidad, digamos. China se benefició grandemente de ese mercado de carbono, porque como están invirtiendo en fábricas y en todo lo que estaban creciendo, ellos dijeron, bueno, deme bonos de carbono, yo pongo una fábrica más eficiente y entonces todos ganamos. Entonces, eso es lo de los créditos de carbono, poder invertir en reducir esa contaminación, pero la idea es que se haga de la forma más barata. Hoy por hoy está casi por los suelos el mercado de carbono porque terminó el protocolo de Kioto y este año se va a negociar o se va a terminar la negociación para el nuevo protocolo. Entonces ahorita el precio del carbono en el mercado es muy bajo, va por $3 más o menos la tonelada. Entonces eso es muy, muy bajo. Bueno, entonces solo para terminar aquí con lo de los escenarios. Con la lluvia intensa hay estudios que dicen que es muy probable que haya lluvia más intensa en el futuro y que eso detone desastres. Hablando de impactos del cambio climático en Guatemala, aquí vemos algunos de los eventos más recientes desde Mitch en el 98, algunas sequías, tormentas y depresiones tropicales, y vemos que por ahora Mitch ha sido el que ha tenido el mayor impacto económico, no tanto en pérdidas de vidas humanas, porque ahí fue diferente. Pero, como ven, las pérdidas se estimaron en equivalentes al 30% del presupuesto nacional y al 4.1% del PIB. O sea, es como que todo lo que hubiéramos crecido en un año, bueno, regresamos, ¿verdad? Y que mucho de lo que se invierte en recuperarse de esos desastres hubiera servido para avanzar, tener más escuelas, más centros de salud, pero estamos invirtiendo un montón solo para llegar al mismo nivel de antes. Entonces es un retraso en el avance. Y si le ponemos el crecimiento demográfico, nos quedamos más atrás, ¿verdad? Sí, ahí hay mucho. Cuando vemos el impacto, estos estudios normalmente, aunque aquí la fuente es Sergio Vega, que es un economista, estos datos son de la CEPAL, que normalmente hacen una evaluación muy rápida, en un par de meses. Van a ver, porque según la evaluación que hagan de los daños, entonces se pide apoyo internacional. Entonces países como Guatemala tienden a inflar esos datos, porque entonces es más ayuda. O puedo yo declarar un estado de calamidad y entonces puedo gastar el dinero sin mucho control y como es emergencia, entonces en río revuelto, ganancias de políticos. Espero que ustedes no sean de hacer de esto. Algunos que manejan la temática me dicen, pero ¿cómo? Vea que aquí el 53% fue pérdidas en infraestructura, pero en agricultura dice que solo el 7% fue de las pérdidas. Eso no casa con la realidad. Pero ¿qué pasa? Es mucho más fácil ir a decir se cayeron 10 puentes y eso tiene un costo tal. Entonces, esta es la cantidad de dinero. En cambio, con la agricultura no. Podríamos contabilizar áreas que se han perdido completamente, ¿verdad? Un cultivo. Pero en la mayoría de lugares no se pierde completamente, pero sí hay una merma en la producción. Y entonces, eso no se sabe, no se puede medir en 2 meses. Habría que esperar a que termine. Entonces, por eso es que aquí se
subestimado las pérdidas en agricultura, pero son significativas. Y ahora, para ir tal vez en la recta final, como vemos, tenemos un panorama bastante complejo en Guatemala. Hay urgencia de actuar porque tenemos retos ya en el presente, tienen impactos importantes que afectan a varios sectores. Entonces, lo que tenemos que hacer es hablar, esta es la terminología que se usa, ¿verdad? Adaptarse al cambio climático. Este es el panel intergubernamental de cambio climático, que es el organismo de Naciones Unidas que está a nivel mundial estudiando, digamos, analizando los estudios que se hacen, porque todo se hace desde la ciencia, ¿verdad? Las universidades, son miles y miles de científicos, no son 10 que están sentados en un lugar. Si vieran cada informe de esos, es de 1500 páginas de un tema, y a mí me ha tocado leer algunos, pero entonces ahí ellos revisan, tal vez digamos que se han hecho 5000 estudios en los últimos 5 años. Entonces ellos, según esos 5000 estudios, ven evidencia. La temperatura ha subido. Este artículo nos dice que en Guatemala subió, que en Bangladesh. Según eso, entonces ellos hacen unos informes de síntesis, le llaman, que ahorita van 5, cada 7 años más o menos, acá no. Bueno, entonces ellos son los que ponen también los glosarios y los términos. Entonces, cuando uno habla de adaptación, uno habla de un proceso de hacer ajustes ante el clima real o esperado. En nuestros sistemas humanos, y uno también apoyar a la naturaleza, es adaptar, ya que los cambios son rápidos, para reducir el daño o aprovechar los aspectos beneficiosos de los cambios en el clima. Aquí yo siempre también hago hincapié en esto. Se tiende a tener una visión muy pesimista del cambio climático, pero algunos de esos cambios podrían ser beneficios. Y eso mucha gente dice, pero ¿cuál, verdad? Hay países que se habla que en general se van a beneficiar. Países que tenían suelos congelados, han oído hablar ustedes de la permafrost, ¿verdad? Donde el agua del suelo está congelada, eso se está derritiendo y porque ya está pasando, no es que vaya a ser. Entonces esos suelos, al ya no tener hielo, sino tener agua en estado líquido, pues pueden habilitarse para agricultura. Al tener menos nieve y hielo, pues hay más agua en estado líquido, más agricultura. Al tener mayores temperaturas también es más factible que algunos cultivos se adapten. En Guatemala podría ser, por ejemplo, que en el altiplano donde no se dan algunos cultivos, por ser cultivos de costa, como se le llama, o de tierra caliente, puede ser de que ya se puedan cultivar en unos lugares. Entonces, podría haber algunos, ¿verdad? Algunos beneficios también. Y hay una palabra que se las menciona porque cada vez se usa más, y es esta palabra que todavía le sale a uno subrayada en la computadora porque no existe en español, la de resiliencia. Y se habla de construir un país resiliente o un cultivo resiliente, comunidades resilientes. Básicamente, uno habla de la capacidad de un sistema para absorber una alteración. O sea que aunque haya cambios, yo no me voy a ver afectado en gran medida. Yo me voy a poder ajustar y seguir adelante. Es prácticamente lo contrario de ser vulnerable. Si yo soy resiliente, es que yo estoy bien y puedo, como decimos coloquialmente, hacerme los quites, ¿verdad? Esa es la idea y cada vez más, sobre todo en cooperación, se está usando ese término. Y este es un concepto que yo encuentro muy, muy importante. El doctor Walter Benjamin de la Universidad de Columbia, perdón que ahí salió escondido el apellido, pero muchas veces cuando se habla de adaptarse al cambio climático, uno se enfoca en adaptarse a las crisis. Pero él lo que dice es, veamos todo el espectro de condiciones que tengamos, desde las temporadas de crisis, temporadas de dificultad, y también hay muchos años que van a ser muy buenos. Entonces él dice, aprovechemos toda esa variedad de condiciones que vamos a tener, porque si no lo hacemos, puede ser que tengamos oportunidades perdidas. Y la importancia es que también al tener buenas cosechas, por ejemplo, en los años buenos, eso me puede permitir invertir en otras actividades que nos ayuden a los años de crisis. Entonces, es algo bastante simple, pero es, yo creo que muy, muy, muy sabio. Hablan de gestión de riesgos climáticos.
terminando, solo les cuento, porque es como manera de ejemplo, ¿verdad? Lo que hacemos en el Instituto de Cambio Climático, como ustedes mencioné al inicio, fue iniciativa del sector azucarero, pero ahora también está el sector bananero. Y la idea es tomar acciones a lo interno, pero también apoyar acciones en el entorno donde se desenvuelven. Por eso que ven ustedes aquí diseño de comunidades, sistemas productivos e infraestructura. Y nosotros, para empezar, porque este es quinto año que trabajamos, estamos en toda lo que llamamos la vertiente del Pacífico, o sea, todas las cuencas que drenan hacia el Pacífico, pero incluye parte del altiplano, los volcanes, y estamos casi de frontera a frontera. Trabajamos varias líneas, información meteorológica, porque es algo básico, ¿verdad? Las inundaciones, que es una de las amenazas más importantes, los gases de efecto invernadero, bosques y suelo, el agua, prácticas de adaptación, desarrollo de capacidades que tiene que ver con todos los temas. Y también estamos ahora trabajando en gestión ambiental, porque y sobre todo de los ingenios azucareros, nosotros identificamos 22 temas ambientales. En algunos se ha avanzado, en otros hay mucho que hacer, pero estamos trabajando en una política ambiental del sector para ir mejorando y poner estándares. Entonces, enfocado en inundaciones, por ejemplo, hemos estado estudiando por qué ocurren, porque son naturales hasta cierto punto, hay factores naturales y otros humanos. Entonces hemos estado viendo qué podemos hacer para adaptarnos o para disminuir su impacto. Entonces, por ejemplo, tenemos una red, todos estos puntos es la ubicación de nuestra red meteorológica, son estaciones automáticas, tenemos ventanas, y se usa la información, no solo se generan los datos. Y no ayudan solo a estudiar inundaciones, sino también tiene otras aplicaciones. Y toda esa información es disponible, es de libre acceso por internet en nuestra página. ¿Entonces la financian ustedes directamente? ¿O? Sí, toda esa inversión es del sector azucarero y ahora también bananero, ¿verdad? Mantenimiento, nuevas estaciones, control de calidad de datos, o sea, es bien completo en nuestro trabajo. Y si hubiera, digamos, gente interesada en nuevas áreas para que pusieran algunas, que sale beneficio para todos, ¿sí? Pues se podría. Tenemos una, por ejemplo, en Acatenango, que no es área ni bananera ni azucarera, pero nos ayuda a entender las inundaciones porque tiene que ver qué pasa arriba, ¿verdad? Entonces sí puede ser. Entonces nosotros hacemos mapeo de áreas susceptibles de inundación, estudios hidrológicos de los ríos, modelación hidráulica, eso ayuda también a diseñar ya las bordas, que normalmente se hacen muy mal, y esa es una de las peores inversiones del país. Hemos estado trabajando en sistemas de alerta temprana, por ahora en 3 ríos, Coyolate, María Linda de los Esclavos, y esa ha sido colaboración interinstitucional con la CONRED, con la Universidad Galileo, sobre todo en la parte electrónica y de computación, ellos han sido muy importantes, y Acción contra el Hambre, que es una ONG. En cuanto a escasez, pues también, ¿verdad? ¿Dónde es un problema? ¿En qué época del año? A veces no es que no haya agua en el entorno, sino que está mal distribuida. Entonces ahí podría verse como muy fácil, porque entonces agua hay y es de ponernos de acuerdo. Obviamente sabemos que eso no es nada fácil, pero sería peor que no hubiera agua, ¿verdad? Entonces estamos viendo la mayor eficiencia en el fábrica, el almacenamiento del agua es algo clave, y hay cosas que uno puede hacer a nivel de oferta y de demanda, digamos, del recurso en el entorno. El almacenamiento no solo pensarse como embalses, porque eso es lo que primero le viene a uno a la mente, sino también ayudar a que se filtre el agua en el suelo o incluso y realzar ese efecto de infiltración. Entonces, por eso es que el trabajo en cuencas desde la parte alta es importante para que se recarguen los acuíferos. Y nosotros hemos estado promoviendo y apoyando almacenamiento también a nivel domiciliario. Pues apoyamos protección de bosques en partes altas. Aquí hay ejemplos de 3 lugares donde hemos estado trabajando, sobre todo en evitar incendios forestales y reforestación también. Aquí hay unos lugares donde esto fue el 2013, pero se ha trabajado mucho más. Tenemos más de 70 viveros ahora. Esto se ha trabajado bastante con el Instituto Nacional de Bosques y sobre todo con comunidades.
bonito, ¿verdad? Que hay preocupación de toda la gente y entonces hay voluntad de trabajar. Y aparte de mangues y todo, también han estado trabajando. También tenemos, aquí ven ustedes, en este mapa, todos los lugares donde estamos trabajando con los manglares. El suelo también, estamos estudiando cuánto se erosiona nuestro suelo, qué prácticas se pueden implementar, y los ingenios son los primeros que están cientos de hectáreas cada año poniendo prácticas de conservación de suelo, porque al final el suelo es uno de los recursos más valiosos y tiene otros beneficios estar trabajando en conservación de suelos. Y pues eso sería para darle algunos ejemplos, pero en nuestra página pueden ver otras de las actividades que hacemos, pero solo las quería mencionar como ejemplos de lo que uno puede ir trabajando en el entorno. Así que muchas gracias.